vamos a dar inicio a la programación. Para hoy vamos entonces a terminar con los 4 últimos capítulos que contiene el libro de los Hechos, pues sabemos que contienen 28 capítulos. Vamos entonces a tener la lectura del capítulo 25. Escuchen. Libro de los Hechos, capítulo 25. Festo, pues, entrado en la provincia, 3 días después subió de Cesarea a Jerusalén, y vinieron a él los príncipes de los sacerdotes y los principales de los judíos contra Pablo, y le rogaron, pidiendo gracia contra él, que le hiciese traer a Jerusalén, poniendo ellos acechanzas para matarle en el camino. Mas Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea, y que él mismo partiría presto. Los que de vosotros pueden, dijo, desciendan juntamente, y si hay algún crimen en este varón, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuese traído. El cual, venido, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo contra Pablo muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando él por su parte, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Mas Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A los judíos no he hecho injuria alguna, como tú sabes muy bien, porque si alguna injuria o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Mas si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede darme a ellos, a César, apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Y pasados algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró la causa de Pablo al rey, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, sobre el cual, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él, a los cuales respondí no ser costumbre de los romanos dar alguno a la muerte antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores y haya lugar de defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo produjeron de los que yo sospechaba. Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición y de un cierto Jesús difunto, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo. Y yo, dudando en cuestión semejante, dije, si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas apelando Pablo a ser guardado al conocimiento de Augusto, mandé que le guardasen hasta que le enviara a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo, mañana le oirás. Y al otro día, viniendo Agripa y Bernice con mucho aparato, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, veis a este, por el cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no conviene que viva más. Mas yo, hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y él mismo, apelando a Augusto, he determinado enviarle, del cual no tengo cosa cierta que escriba al Señor, por lo que le he sacado a vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que, hecha información, tenga yo que escribir, porque fuera de razón me parece enviar un preso y no informar de las causas.
Bueno, notamos cómo estaba Pablo enfrentando la situación que había sido manifestada por aquellos judíos que habían llegado del Asia y habían alborotado al pueblo de Jerusalén. Y todo esto, como consecuencia, trajo que Pablo buscara la manera de hacer llegar a Roma, de poder llegar a Roma para poder entonces compadecer ante la ley romana, ante el mismo César. Y todo esto ustedes lo van observando y se van dando cuenta cómo esto era permitido, dirigido por Dios. Dios ya le había testificado a él que así como Pablo había defendido la verdad del Evangelio ante su nación, que también lo iba a hacer en Roma, ante reyes. Y fue así. Efectivamente, ese plan que el Señor le mostró a Ananías cuando lo envió a orar por Saulo, se estaba cumpliendo a cabalidad en la vida del apóstol Pablo. Todas estas cosas que pasaron, que el Señor permitió que pasaran como un testimonio fiel de la conversión y de la gran pasión que sentía Pablo por traer a muchos, no solamente de la nación de los judíos, sino a muchos que no eran judíos, al conocimiento de la verdad del Evangelio. Esto se impone a medida que usted va conociendo la postura que mantuvo el apóstol Pablo ante las situaciones adversas. Qué manera de asimilar la voluntad de Dios en su vida. Era algo, hermanos, que estaba grabado en su corazón. Y quizás uno lo vería como una forma de él borrar tantos errores que en el pasado había cometido debido a su falta de verdad, porque no se le había revelado a él la verdad hasta aquel encuentro rumbo a Damasco, que el Señor estorbó su camino y se manifestó con aquel poder de gran magnitud que marcó el antes y después de Saulo. Saulo muere en ese camino a Damasco y nace aquel apóstol encomendado a grandes misiones. Llegado Festo entonces a la provincia, él subió de Cesarea a Jerusalén 3 días, nos revela Lucas, y estaban allí acechando los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos, que estaban acusando a Pablo y le rogaban ellos que le permitiesen traer a Jerusalén al apóstol Pablo con la única finalidad de emboscarlo y matarle durante el camino. Pero Festo le respondió a Pablo, que estaba allí custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve, y le dice: miren, a los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, bueno, que le acusen. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 a 10 días, llegado a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo para escucharle. Cuando llegó, le rodearon entonces estos judíos que habían llegado de Jerusalén con el firme propósito de pedirle ese audiencia y empezarle a acusar. Pero fíjense que las acusaciones a las cuales estos hombres pudientes hacían hacia Pablo no podían comprobarlo. Era algo que, como era falso testimonio, lamentablemente para ellos en su maldad, pues ellos no tenían la evidencia clara de comprobar que lo que ellos estaban diciendo era cierto. Entonces, Pablo, alegando en su defensa, les dice: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Él se sentía completamente libre, no había afrentado a las leyes judías, ni tampoco algo que arremetiese contra la pureza del templo, y tampoco contra el gobierno que estaba ejerciéndose en Jerusalén, como era el gobierno romano. Pero Festo nos revela
Lucas, que quería congraciarse con esos judíos. Y le respondió a Pablo, mira, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Festo estaba buscando sencillamente el apoyo de esta masa, de estas personas que tenían esos sentimientos maléficos hacia el apóstol. Y Pablo le responde, ante el tribunal de César estoy, así que aquí es donde debo ser juzgado. A los judíos yo no les he hecho ningún agravio, y tú lo sabes muy bien. Tú sabes perfectamente que yo no les he ofendido, porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte, yo no hubiese rehusado morir, pero si no hay nada de estas cosas que ellos me acusan, nadie me puede entregar a ellos. Él estaba totalmente seguro de su condición. Sabía que ante los judíos no les había hecho ningún mal, no había irrespetado las leyes a las cuales él desde nacer las estaba cumpliendo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, le dijo, bueno, vamos a aceptar la petición de Pablo. ¿Y cuál fue la petición de Pablo? Pablo dijo, a César apelo. Y la respuesta de Festo fue, ¿a César has apelado? Pues a César irás. Y esa fue la condición, ya probándose de que estos judíos no tenían nada, no tenían algo que avalara las acusaciones que ellos levantaron contra Pablo. Pablo no iba a regresar a Jerusalén, y menos cuando ya el Señor le había visitado y le había dicho que debía estar en Roma para hablar, así con ese valor con que lo había hecho en Jerusalén. Entonces, ¿para qué Pablo iba a retroceder hacia Jerusalén? Si ya el Señor le había dicho, le había dado esas palabras de aliento y de ánimo, indicándole que estaría dirigiéndose hacia Roma. Algunos días ya habían pasado y el rey Agripa y Berenice vinieron entonces a Cesarea para saludar a su amigo Festo, y allí estuvieron muchos días. ¿Cuántos días? No nos asegura. Muchos días. Entonces nos damos cuenta que ya con esta decisión del apóstol Pablo, el destino había dado un giro inesperado, invocando sus derechos como ciudadano romano. Y Pablo efectivamente había apelado a la Corte Suprema Romana, al tribunal de César. Y entonces, habiendo estado ya 2 años bajo custodia, su apelación puede que haya sido un recurso desesperado, pero lo permitió alcanzar su meta final. ¿Cuál era su meta final? Llegar a Roma. Llega entonces el rey Agripa. El rey Agripa era hijo de Herodes Agripa y nieto de Herodes el Grande, y reinó sobre la parte norte de Palestina. Y Berenice era su hermana y la hermana de Drusila. Nos dice que esta gente llega, y como estuvieron allí muchos días, Festo le expuso al rey Agripa la causa por la cual estaba Pablo allí, y le revela y le narra, mira, hay un hombre que ha sido dejado aquí por Félix, y respecto al cual, pues, cuando yo fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Y bueno, a estos les respondí que no era costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Fíjense la manera en la cual se hacían los juicios, y nosotros analizamos un poco a lo que se hace referencia a la justicia romana, a lo que se narra en la palabra de Dios, y está muy basado en las leyes actualmente. Fíjense cómo hay influencias de hace muchos siglos atrás que aún permanecen en las leyes de distintos países. Y bueno, entonces, habiendo ellos vinieron los judíos hasta acá, no se tardaron en nada, pero cuando se sentaron y yo les mandé a traer al hombre, estando presentes estos judíos a quienes estaban acusando a Pablo, no se encontró ningún cargo, no se encontró ninguna culpabilidad de lo que ellos argumentaban.
sino que ellos tenían contra él pues ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús que ya ha muerto y el que Pablo asegura que está vivo. Yo, dudando en cuestiones semejantes, pues le pregunté a él si él quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Él está contando esto al rey Agripa, le está revelando las cosas que habían sucedido en ese tiempo. Y Pablo apeló para que se reservase y se presentase ante Augusto César. Bueno, le di la orden que fuese custodiado hasta que fuese enviado a César. Y entonces el rey Agripa le dijo a Festo, mira, yo también quisiera escuchar a este hombre. Y él le dijo, bueno, mañana lo vas a oír. Mañana lo vas a oír. Fue lo que le respondió Festo a Agripa. Y al otro día, efectivamente, Agripa y Berenice entraron con mucha pompa, entraron con mucho destello de poder, de grandeza. Y entraron allí en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, y fue traído delante el apóstol Pablo. Y fíjense, cuando usted lee esto, se da cuenta que en la vida del apóstol Pablo, eso que el Señor trazó, se cumplió. Efectivamente, Pablo dio testimonio de su fe delante de gobernadores, delante de reyes, delante de gente muy influyente, como la evidencia clara de la presentación de la verdad de Dios en la vida de estos líderes. Y allí Festo le dijo al rey Agripa y a todos los varones que estaban allí juntos con ellos, aquí está el hombre respecto al cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén, y aquí han dado voces que este hombre no debe vivir más. Se los presenta y ustedes se sientan a pensar, ¿y qué impresión le daría el apóstol Pablo al rey Agripa y a su esposa? Fíjense que el apóstol Pablo podríamos describirlo como un hombre sencillo, un hombre pequeño, un hombre con esa sencillez y ese toque de Dios. Y le dice, miren, yo he hablado con él y no he encontrado ninguna cosa digna para que este hombre reciba muerte. Pero como él mismo apeló a Augusto y ha determinado llegar al juicio ante Augusto César, pues allí lo habremos de hacer llegar. Y me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Yo tengo que escribir, él les dice a Agripa, y le dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. ¿Por qué? Porque sucede que debía llegar un informe junto con el preso sobre las acusaciones y sobre el motivo por el cual él había sido enviado ante la corte romana. Y él le hace la salvedad a Agripa, miren, no tengo que escribir, no sé qué enviar. Y le da entonces como ese privilegio a Agripa para que examinara el caso del apóstol Pablo y le permitiera una idea más amplia para él relatar el informe que debía llegar junto con la persona del apóstol Pablo una vez entregado a la corte de Roma. Y vamos entonces a escuchar el alegato que da el apóstol Pablo. Y este es el capítulo 26 que vamos a escuchar, y una vez más vamos a escuchar la manera en que Dios convierte a este perseguidor en perseguido. Libro de los Hechos, capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a responder por sí, diciendo, acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy de defenderme delante de ti. Mayormente sabiendo tú
todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos la saben, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión he vivido fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado en juicio, a la cual promesa nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, espera que han de llegar, por la cual esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. ¿Qué? ¿Juzgase cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? Yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárcel a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas, en lo cual ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. Mas, ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza, pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: Pluguiese a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. Y como hubo dicho estas cosas, se levantó el rey, y el presidente, y Bernice, y los que se habían sentado con ellos. Y como se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros, diciendo: Ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión, hace este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser suelto si no hubiera apelado a César?
Bueno, notamos que ya Pablo vuelve a estar relatando esa manera en que Dios lo llamó al servicio para su reino. Y es notorio, vuelvo y repito, valiente, reconocer nuestro error públicamente valientes. Y de verdad que nos conmueve leer la forma en que el apóstol, de una manera sensata, quizás sintiendo vergüenza por lo que él hacía, creyendo que lo hacía para beneficio de la nación, para beneficio de su fe, para beneficio de la cúspide religiosa que había en la época. Y al haber entendido que todas esas cosas que él ejercía le hacían daño a Jesús, quien entendió luego que era su Salvador. Y de verdad verlo hablar de una manera tan valerosa nos conmueve saber que este hombre tuvo la capacidad de aceptar su error, pero no se quedó postrado en sentirse culpable, sino que valoró al máximo. Pensamos que hasta el último minuto de su vida el apóstol Pablo valoró esa oportunidad que recibió de Dios cuando él iba camino a Damasco. Qué diferente hubiese sido que Cristo no se lo hubiese presentado y él hubiese llegado a Damasco con esas cartas que les habían entregado en Jerusalén para aniquilar, para llevar preso a todos los que invocaban el nombre de Jesucristo. Allí seguro estaba en la lista Ananías, el gran siervo de Dios que oró por él para alcanzar la vista y le bautizó y le hizo el culto de oración. Oró para que recibiese el Espíritu Santo. Cómo Dios trastorna los planes del ser humano para hacer planes gloriosos, planes que nos llevan a la mejor vida, la vida eterna. Bueno, nótese acá que ya entra en conversación una vez que se presenta ante Festo, Agripa y su esposa. Él le hace referencia y le dice: mira, yo siento mucha dicha de poder defenderme delante de ti ante todas estas cosas que los judíos me han acusado. Y bueno, mayormente le dice a Agripa: tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual yo te ruego que me oigas con paciencia. ¿Y por qué le asevera eso? Porque precisamente su esposa también era judía, si era hermana de Drusila, Drusila era judía, así que estaba al tanto de las costumbres y de la cultura de primera mano. Y empieza a hacer referencia desde su juventud, diciéndole que desde joven, la cual la había vivido en su nación, en la capital, en Jerusalén, como lo conocen todos los judíos, también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví. Se confiesa a sí mismo fariseo. Y fíjense que sí, ustedes notan la postura de Pablo, sí, él seguía siendo fariseo. Cuando él está en el concilio, que él se da cuenta que había un grupo de fariseos y un grupo de saduceos, él afirma: yo soy fariseo. A mí se me presentó la visión, yo sé que Jesucristo resucitó y efectivamente eso está de acuerdo a las normas de creencia, a la fe de los fariseos. Pablo no había dicho: no, ya yo no soy fariseo. Sencillamente ahora aprendió a vivir de acuerdo a lo que enseñaba. Y él le dice entonces: ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, yo soy llamado a juicio. ¿Y cuál fue esa promesa? ¿Cuál fue esa esperanza? Esas promesas que alcanzaron el cumplimiento en las 12 tribus. ¿Cuáles fueron? Esta esperanza de alcanzar la vida plena en el Hijo de Dios. Y por esta esperanza yo soy acusado por los judíos. Le hace referencia al rey Agripa: mira, esto que yo estoy viviendo no es otra cosa que yo estoy cumpliendo
he creído a las leyes de mi pueblo, yo estoy afirmándome en lo que he sido educado desde mi mocedad. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Le hace esa referencia. Eso es que increíble. A la verdad, yo he creído mi deber hacer muchas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Esto que él comienza a relatar a partir del versículo 9. Él lo dice, yo también lo hice en Jerusalén y yo encerraba en cárceles a muchos de los santos. Ustedes saben que Pablo pronunciara esto y cuántas imágenes se le vendrían a él a la mente de cuántos hermanos en la fe sufrieron y padecieron la persecución, el haber sido atrapados, haber sido condenados, el haber sido quizás lapidado. Cuántas cosas él observó. Recordemos que él observó cuando al mártir Esteban lo lapidaban allí frente a sus ojos. Y todas estas, ¿ustedes creen que esto eran situaciones que él había experimentado, pero valientemente las enfrentaba, las aceptaba para reconocer de qué foso de error el Señor lo había sacado? Y él decía, habiendo recibido yo poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, yo los forcé a blasfemar. Fíjense con qué tenacidad el apóstol Pablo arremetía en contra de todo el que creía y confesaba en Jesús, a tal punto que si les era posible a él forzar a estos cristianos a que blasfemasen el nombre de Jesús, él lo hacía. Y enfurecido sobre gran manera contra ellos, yo los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. No solamente era en la nación, sino con autoridad, a llegar a otras naciones para limpiar de la faz de la tierra esta gente que para Pablo era una amenaza. Y es cuando entonces él hace la unión. Ocupado yo en esto, iba a Damasco con estos poderes y la comisión de los principales sacerdotes. Y al mediodía, precisamente, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Y fíjense que este hecho aconteció en las horas del mediodía. Podemos decir que en la hora donde el sol está con mayor esplendor, pero esta luz que lo tumbó a él era una luz sobrenatural, a tal punto que él dijo que sobrepasaba el resplandor del sol y que lo rodeó a él y a los que iban con él. Él fue rodeado de esta luz y él cayó. Todos los que iban con él cayeron en tierra. Y allí entonces se manifiesta esa voz en lengua hebrea, en su lengua materna, al decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el águila. A eso que le hacía referencia, recordemos que esto es una herramienta que se usa para impulsar o guiar los bueyes para que sigan avanzando. Por supuesto, al decirle el Señor esto, le estaba dando a entender que iba a salir herido. Cuando él escucha eso, responde: Señor, ¿quién eres? Y el Señor se presenta de una manera maravillosa. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esto denota, hermanos, la importancia de vivir una vida llena de la plenitud de Cristo. Porque Saulo, al arremeter contra cada uno de los que creían en Jesús, de los que vivían conforme a la voluntad de Jesús, contra Jesús mismo lo estaba haciendo. Y por eso él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. No estás persiguiendo a Ananías, no estás persiguiendo a Pedro, no estás persiguiéndome a mí.
porque ellos son mis representantes. En pocas palabras, fíjense la manera en que el Señor, de una manera celestial, le da esta oportunidad al decirle: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto yo te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la potestad, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense que estos dos versículos que él detalla en esta narración dada a Agripa, estas promesas no aparecen en los relatos de la conversión que se detallan en el capítulo 9 y en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Y aquí Jesús promete su protección personal a Pablo y ella se cumple. Hechos termina precisamente con un Pablo que sale indemne frente a los judíos y predicando libremente el evangelio en Roma. Así que nos damos cuenta cómo Dios cumplió de una manera especial los propósitos en la vida de este gran siervo. Y él allí, cuando le narra, le dice: Rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Fíjense qué manera de someter Saulo la voluntad a Cristo. Yo no fui rebelde, al contrario. Pablo se entrega totalmente a la tarea de esparcir el evangelio y de establecer iglesias en todo el mundo. Y entonces él vivió conforme a la plenitud de Cristo. Nos damos cuenta que su vida encarnó tres conceptos maravillosos de un extraordinario líder. Él estaba dedicado a la meta y al espíritu de su llamamiento, y él comunicó a otros sus convicciones y soportó todas las dificultades necesarias para alcanzar ese fin, y se mantuvo alerta a los cambios. Y el apóstol se adaptó a los cambios culturales, sociales, políticos, y de esta manera pues nunca perdió su relevante posición. Este hombre se mantuvo firme de una manera maravillosa, cumpliendo a cabalidad la orden dada de su divino maestro. Y él le relata y le dice: yo anuncié primeramente a los que estaban allí en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Maravillosa misión que cumplió con ardor, con fervor, no por obligación. Aquí vemos al apóstol Pablo con la necesidad de sacar a muchos que estaban en el error, al igual que él, dándoles a entender que esa arca de salvación que lo había sacado del error donde lo tenía estaba dispuesta a aceptar a todos los que recibieran el llamado y aceptaran el llamado de la salvación. Por esa causa le hace referencia: los judíos me han prendido en el templo y han intentado matarme. Pero habiendo yo pedido auxilio, habiendo yo recibido ese auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy y doy testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Fíjense cómo él clarifica que lo que él está enseñando tiene su aval en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y cuando él hace esa salvedad y dice: mire, es necesario que se conviertan y hagan obras dignas de arrepentimiento, esto indica que hay una verdadera relación con Dios de fruto de santidad. No somos salvos por nuestras buenas obras, de eso estamos completamente seguros. Pero la salvación por gracia seguramente cambiará nuestras vidas, debe cambiar nuestras vidas. Y por supuesto, un árbol malo no va a dar buenos frutos y un árbol bueno no va a dar malos frutos. Por eso es que por nuestros frutos seremos conocidos como legítimos creyentes en el Señor. Entonces, Él les dice:
todo lo que yo estoy enseñando ha estado avalado por la palabra de Dios, por los profetas, por Moisés. Y lo cual hace referencia a que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esta luz que alcanza a ser vista por las almas que estaban en tinieblas y les permite salir de esa tiniebla, de esa potestad de Satanás y ser atraídos entonces a la luz de la verdad. Y por supuesto que aquí hay tanta conexión con los que nos revela el apóstol Juan en el Evangelio. En él estaba la luz. Pero hay aquí hace una triste aclaración cuando dice, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y esto se hace mucha referencia a los mismos judíos. Prefirieron permanecer en tinieblas. Y cuando él está contando esto, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo levanta la voz y le expresa de esta manera, le censura de esta manera en una expresión humillante. Estás loco, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. De esta manera, tratando de opacar la fe, lo narrado por él, su conversión, la situación real en la cual está viviendo, porque él está apegado totalmente a lo aprendido durante su juventud. ¿Qué sucede? Que diciendo esto, él le dice, no, yo no estoy loco, excelentísimo Festo, manteniendo siempre su cordura y su respeto ante este hombre que tenía una postura de poder político, y esto no exasperó al siervo de Dios. Tenemos que notar también esta situación vivida por Pablo. Esta expresión de humillación hacia Pablo no lo hizo volar los tapones, como decimos por ahí, no, mantuvo su postura, no, yo no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que yo hablo palabras de verdad y de cordura. Yo no estoy loco, lo que estoy hablando es verdad, porque el rey sabe estas cosas y delante de quien también hablo con toda confianza. Tú estás muy al tanto de todo esto, porque yo no pienso que ignoras algo de esto, porque esto no se ha hecho en ningún rincón, esto se ha hecho a ojos de todo el pueblo. Y le hace la pregunta al rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Fíjense de esta manera en que, qué manera Pablo de tomar el sentido de esta conversación y de abocarlo a que estos hombres pudiesen entender el plan de salvación que Dios ha brindado a la humanidad. Y bueno, a Agripa le tocó decir de una manera quizás sarcástica, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, mira, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, que fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, por supuesto. Fíjense que el reto de Pablo a Agripa, quien tenía una herencia judía, puso al rey en una situación embarazosa. Si le daba la razón a Pablo, perdía credibilidad ante Festo, que acababa de declararlo loco. Pero si renunciaba a creer en los profetas, perdía el favor de los judíos. Entonces intentó escapar al dilema respondiéndole a Pablo con lo que la mayoría de los estudiosos consideran un comentario insincero y cínico. Por poco me persuades a ser cristiano. Y nótese aquí la manera en que Pablo los pone en jaque, explicándoles a ellos la verdad sublime del Evangelio. Así que bueno, diciendo todas estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, se levanta el rey Agripa y el gobernador y Berenice, y los que habían estado con ellos sentados escuchando la defensa del apóstol Pablo. Y cuando se retiraron aparte, conversaban entre sí y decían, mira, no hemos hallado ninguna cosa digna de muerte, ni de prisión que este hombre haya hecho. Y Agripa le dice a Festo, mira, este hombre podía haber quedado en libertad si él no hubiese apelado a César.
Pero lo que no entendían ellos es que esto tenía la razón de ser en el Señor. Era necesario que el apóstol llegara a Roma con la verdad de la salvación. ¿Seguimos avanzando? Libro de los Hechos, capítulo 27. Mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que, embarcándonos en una nave, Adrumentina, partimos, estando con nosotros Aristarco, macedonio, de Tesalónica, para navegar junto a los lugares de Asia. Y otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando a Pablo con humanidad, permitióle que fuese a los amigos para ser de ellos asistido. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos bajo de Cipro, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo pasado la mar de Cilicia y Pamfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia, nos puso en ella. Y navegando muchos días despacio, y habiendo apenas llegado delante de Gnido, no dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta, junto a Salmón, y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba, diciéndoles: varones, veo que con trabajo y mucho daño, no sólo de la cargazón y de la nave, mas aún de nuestras personas habrá de ser la navegación. Mas el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron pasar aún de allí, por si pudiesen arribar a Fenice y invernar allí, que es un puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste. Y soplando el austro, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, alzando velas, iban cerca de la costa de Creta. Mas no mucho después dio en ella un viento repentino, que se llama Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo resistir contra el viento, la dejamos, y éramos llevados. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos ganar el esquife, el cual, tomado, usaban de remedios, ciñendo la nave, y teniendo temor de que diesen en la Sirte, abajadas las velas, eran así llevados. Mas siendo atormentados de una vehemente tempestad, al siguiente día alijaron. Y al tercer día, nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave, y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no partir de Creta, y evitar este inconveniente y daño. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de personas de vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, del cual yo soy y al cual sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante de César, y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Si bien es menester que demos en una isla. Y venida la 14ª noche, y siendo llevados por el mar Adriático, los marineros a la medianoche sospecharon que estaban cerca de alguna tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y habiendo temor de dar en lugares escabrosos, echando 4 anclas de la popa, deseaban que se hiciese de día. Entonces, procurando los marineros huir de la nave, echado que hubieron el esquife a la mar,
Aparentando como que querían largar las anclas de proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron los cabos del esquife y dejáronlo perder. Y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que esperáis y permanecéis ayunos, no comiendo nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y satisfechos de comida, aliviaban la nave, echando el grano a la mar. Y como se hizo de día, no conocían la tierra, mas veían un golfo que tenía orilla, al cual acordaron echar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en la mar, largando también las ataduras de los gobernalles, y alzada la vela mayor al viento, íbanse a la orilla. Mas dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, estaba sin moverse, y la popa se abría con la fuerza de la mar. Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen los presos, porque ninguno se fugase nadando. Mas el centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bueno, se inicia entonces el embarco del apóstol Pablo para ser dirigido, para llegar a Roma. ¿De qué manera? ¿Qué forma de viajar? Se inicia este viaje a Roma y bueno, cuando se decide ya que iban a navegar para Italia, entonces se entregaron a Pablo y algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Fíjense la cantidad de personas que habían en este barco. 270 y algo. Nótese la cantidad de personas que había, 275 creo, por allí la leímos. Y fíjense la carga que llevaban esta persona, pero notamos cómo Dios en todo tiempo usa sus instrumentos, porque este centurión fue usado por Dios para resguardar la vida del apóstol. Y nos damos cuenta acá que este es el comienzo del 4º viaje del apóstol Pablo, el que lo va a llevar a Roma. Y Lucas demuestra un gran conocimiento del antiguo arte de navegar. La compañía Augusta era uno de los 5 regimientos romanos acantonados cerca del puerto de la ciudad de Cesarea. Nos damos cuenta, Lucas nos describe una nave adramitena que se refiere a Adramico. Es un puerto situado en la provincia romana de Asia, lo que es ahora la moderna Turquía. Y embarcándonos, aquí cuando hace referencia a Lucas, indica que Lucas estaba allí acompañando a Pablo en este viaje. Por eso es que él está narrando en primera persona en plural. El barco de Pablo partió para el norte de Chipre para protegerse de fuertes vientos del sur. Nos damos aquí cuando iban a Mira, que es una ciudad de Asia Menor meridional, la moderna Turquía. Esa nave alejandrina probablemente era un barco granero que tenía su registro en Alejandría, la capital romana de Egipto, y Egipto era el principal proveedor de grano para Roma, y la flota granera era la arteria vital del imperio. Ellos van entonces muchos días de espacio y llegaban a duras penas, llegaron allí a Nicto porque nos impedía el viento que navegaran, y Sotavento de Creta frente al Salmón, y allí costeándola, allí viendo con dificultad, llegaron entonces a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad Lasea.
y habían pasado mucho tiempo y estaban en peligro la navegación por haber pasado ya el ayuno, y Pablo les estaba diciendo, les amonestaba: miren, varones, la navegación va a ser con perjuicio, con dificultad y muchas pérdidas, no solo del cargamento, sino también de la nave y también de nuestras personas. Él haciendo el llamado a que se quedasen allí. Cuando hace referencia al ayuno, es una referencia al día del sacrificio que se celebra entre fines de septiembre y principios de octubre, y esta ya había pasado, lo cual era una manera de decir que se acercaba el tiempo invernal, peligroso para la navegación. Y el peligro riesgoso para navegar comenzaba a mediados de septiembre y duraban hasta comienzos de noviembre. Después, todo tráfico por mar abierto cesaba hasta el fin del invierno. Entonces, nos dice acá que el centurión no le dio mucho crédito al apóstol Pablo, sino creyó más en la destreza del piloto y al patrón de la nave, que a lo que el apóstol Pablo le recomendaba. Y nótese lo difícil que fue después el no haber escuchado la voz del profeta, porque precisamente Pablo, también profeta de Dios, usado poderosamente por la mano poderosa de Dios. Y soplaron entonces allí, decidieron entonces que ese lugar donde ellos habían llegado era muy incómodo para pasar el invierno, y entonces decidieron mejor zarpar de allí, porque si podían entonces arribar a Fenice, que era el puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, y allí entonces hibernar, porque recordemos que la carga que llevaban era grande y el grupo de personas también era numeroso, y entonces ellos consideraron que iba a ser muy incómodo en ese lugar pasar el invierno, y prefirieron entonces seguir el rumbo a Fenice. Y sucede que nos revela Lucas que en medio de la tempestad soplaba demasiada las brisas del sur y les parecía que ya no tenían entonces el control, y levaron el ancla e iban costeando a Creta. Esto pasó por no prestar atención a las instrucciones. Imagínense, ellos dirán: bueno, este es un hombre que ¿qué va a saber de barco? ¿Qué va a saber de viaje? Así que prestaron atención a lo que estaba diciendo el piloto. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, y nos da el nombre de ese viento llamado Euroclidón. Y fue arrebatada la nave y no pudieron ponerla en proa al viento. Así que, ¿qué les tocó? Abandonarse al viento y se dejaron llevar. Qué situación, ¿verdad? Cuando pierdes el control, cuando ya no puedes, ya el timón, el cual te permite conducir esa gran nave, no te permite tener la dirección de la navegación. Y les tocó entonces dejarse llevar por la furiosa tempestad, el furioso viento que arrebasó con las fuerzas, y como nos va narrando Lucas, habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad allí pudieron recoger el esquife. Y el esquife era una pequeña embarcación utilizada para transportar pasajeros desde una nave hasta la costa. Eso era lo que era el esquife. Ellos pudieron ahí con dificultad recoger el esquife, y una vez que subieron a bordo, entonces usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y se quedaron nuevamente a la deriva. Y era frecuente que la tripulación de una nave azotada por una tormenta echara por la borda virtualmente todo, menos los pasajeros. Más tarde dispusieron de la carga y la comida que quedaba. Fíjense, esto lo podemos observar también en la experiencia relatada en el libro de Jonás, como ellos, para poder aliviar
y poder soportar con mayor certeza la dura tempestad, ellos echaron todo por la borda, todo, a excepción de los pasajeros, obviamente. Y así sucedió en este caso, desalojando el peso, desalojando la carga, pero nos revela que al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Empezaron a desocupar y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, esa manera muy poética de describir Lucas los acontecimientos con mayor vehemencia. Hubo una discusión no pequeña y él usa esa característica. Bueno, aquí hace referencia a que esa tormenta no fue pequeña, ya que habían perdido. Ya era tanta la dificultad por la cual habían atravesado que habían perdido la esperanza de vivir. Y Pablo, hacía ya mucho tiempo que ellos no comían, se puso en pie allí en medio de ellos y les dijo: miren, había sido por cierto que ustedes me hubiesen escuchado y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Tenía que decirlo Pablo y se los dijo. Ustedes no me escucharon, pero bueno, ahí no va lo mejor de todo. Y aquí viene la situación de un verdadero siervo de Dios. Él les da este testimonio. Yo les exhorto a que ustedes tengan buen ánimo. Y uno dirá: ¿y este loco cómo se le ocurre pedir buen ánimo en medio de tormenta? Fíjense la manera y la esencia que usa el apóstol Pablo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Ya, con eso que él les había dicho: mire, hubiese sido mejor que no hubiésemos zarpado de Creta, que nos hubiésemos quedado allí. No me escucharon, no me prestaron atención. Ahora escúchenme, porque hay buenas noticias. Nadie va a morir, solamente vamos a perder la nave, pero ninguna vida va a perecer. Y les da lo que valida esas palabras, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien yo sirvo. Qué manera, ¿verdad?, para inyectar fe a esta tripulación que ya daba por perdida toda esperanza de vida. Yo escuché, ¿verdad? El apóstol Pablo me dijo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Volvemos a observar por medio de esta aparición del ángel al apóstol Pablo cómo este viaje era necesario. Volvemos y recalcamos: no fue capricho de Pablo. No fue mero capricho, era necesario. Fíjense la palabra que el ángel le expresó: es necesario que comparezcas ante César. ¿Y cuál fue la petición? ¿Y cuáles son las oraciones que Dios aprueba y nos concede la petición? ¿Qué le pidió Pablo a Dios? Le dio las personas que estaban con él en el barco: y se te ha concedido todos los que navegan contigo, porque la vida vale más que el alimento, dijo el Señor. Y precisamente el apóstol, intercediendo a favor de estos 270 y algo de hombres, allí él pudo ser aprobada la petición que elevó a Dios. Y efectivamente el Señor, por medio de su ángel, le da esta petición, esta sabia petición. Ahora, ante esta situación, todo el mundo creyó en Pablo, y el centurión romano y sus soldados asumieron el mando de aquella nave. Es decir, ahora las cosas cambiaron. ¿Qué hizo entonces? El apóstol Pablo los convoca a que tengan buen ánimo y les asegura: yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Y entonces, cuando ya era la 14ª noche y siendo ya llevados a través del mar Adriático, y a la medianoche, los marineros sospechaban que allí estaba cerca tierra. Y aquí estaba cocinándose como una revuelta, y los soldados estaban procurando ver cómo
matar a los que posiblemente se iban a escapar. Y esto no fue así. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no van a poder salvarlos. Entonces los soldados agarraron, cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Recordemos que el esquife es esa pequeña nave que permite llevar pasajeros de un lugar a otro. Entonces, había personas que aún estaban como que un poco incrédulas y querían salir de la nave porque pensaban que había cerca tierra. Y el apóstol Pablo le dijo al centurión y le dijo al piloto: miren, si esta gente no permanece en la nave, ustedes no van a poder salvarlo. Entonces, para evitar cualquier situación de escape, decidieron entonces cortar el esquife y que se perdiese. Y le dice: bueno, el Señor a través del apóstol Pablo los exhorta a que coman. Y les dice: mire, ya este es el 14º día, es decir, ya 2 semanas de esta terrible situación y no habían comido nada. Y él les dice: miren, vamos a comer, porque ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes va a perecer, así como lo dijo el Señor en su promesa de protección. El apóstol Pablo lo recuerda en esta ocasión. Y habiendo dicho esto, entonces el apóstol tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolos todos comenzaron a comer. Aquí, de una manera especial, el apóstol Pablo tiene una comida de acción de gracias comparada con lo que hizo el Señor. Y fíjense, en medio de esta situación, hacer esto, allí radica la verdadera fe y la verdadera confianza en el Hijo de Dios. En medio de esta terrible situación, el apóstol Pablo convoca entonces a que después de 2 semanas que no habían comido, que no tenían certeza de que iban a vivir, los exhorta a que tengan ánimo, a que coman para que su salud no fuese deteriorada, y dio gracias en público y partió el pan como lo hizo el Señor, y todos comieron, y eran todas las personas que estaban allí, 276 personas. Fíjense la cantidad de personas entre presos y soldados. Y esto fue tan notorio, este acto del apóstol Pablo, que ellos comieron y tuvieron mejor ánimo y estaban ya satisfechos, y aligeraron la nave y echaron entonces el trigo al mar. Esta carga fue pérdida porque tuvieron que desocupar el barco, pero sin embargo lo más valioso es que esas 276 personas que estaban dentro del barco, ninguna pereció, que era lo que el Señor le había prometido al apóstol Pablo por medio de la visitación de su ángel. ¿Ustedes creen que de allí no hubo personas que aceptaron a Cristo como el Salvador? Yo pienso que sí, porque ante estas pruebas y dificultades es cuando el Señor obra de una manera especial en los corazones. Y por supuesto, esta oportunidad no la desaprovechó el apóstol Pablo. Allí mismo dio su testimonio, confirmó que la visitación del ángel estuvo allí en medio de ese barco, y les prometió que ninguno iba a perecer. ¿Ustedes creen que no hubo corazones sensibles a ese llamado y aceptaron y se rindieron a los pies del Señor? Estamos seguros que sí. El Señor obra de manera especial. Libro de los Hechos, capítulo 28. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita, y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, porque, encendido un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía y del frío. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado de la mar, la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Empero ellos estaban esperando cuándo se había de hinchar o caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, mudados decían que era un dios. En aquellos lugares había heredades del principal de la isla, llamado Publio,
el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado, le puso las manos encima y le sanó. Y esto hecho, también otros que en la isla tenían enfermedades llegaban y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchos obsequios y cuando partimos nos cargaron de las cosas necesarias. Así que, pasados 3 meses, navegamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, vinimos a Regio. Y otro día después, soplando el austro, vinimos al segundo día a Puteolos, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días, y luego vinimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, nos salieron a recibir hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas, a los cuales, como Pablo vio, dio gracias a Dios y tomó aliento. Y como llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los ejércitos, mas a Pablo fue permitido estar por sí con un soldado que le guardase. Y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Mas contradiciendo los judíos, fui forzado a apelar a César, no que tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de Judea, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Mas querríamos oír de ti lo que sientes, porque de esta secta notorio nos es que en todos lugares es contradicha. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Y algunos asentían a lo que se decía, mas algunos no creían. Y como fueron entre sí discordes, se fueron, diciendo Pablo esta palabra: Bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos taparon, porque no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios, y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron, teniendo entre sí gran contienda. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, y enseñando lo que es del Señor Jesucristo, con toda libertad, sin impedimento. Bueno, nótese que el apóstol Pablo, una vez instalado en Roma, no se quedó turisteando, quedó, hermanos, y allí instando, enseñando, llevando la verdad de Cristo allí. Personas llegaban a escuchar de él las verdades reveladas en la palabra de Dios. Qué maravilloso es saber que el verdadero siervo de Dios, como bien lo escribió él al apóstol, al obispo Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, es decir, 24/7. Él bien podía decir: bueno, estoy aquí, estoy preso,
aunque le dieron muchas ventajas, fueron bastante condescendientes durante esos años, pero bien pudo haber dicho, no, ¿qué voy a hacer yo aquí si aquí estoy acusado, aquí estoy esperando a que me atienda Augusto César? Así que no, hermanos, esto era una manera de entender que el Señor había permitido que llegase a Roma bajo el firme propósito de seguir extendiendo la verdad suprema del Evangelio. Y podemos decir con claridad que a través de la vida del apóstol Pablo, esa demanda dada de Jesucristo a los discípulos se cumplió vehemente en él, porque él comenzó desde donde se convirtió. Comenzó en Damasco, llegó a Jerusalén y de ahí a las distintas regiones. Y donde llegaba, primero asistía, si había sinagoga, a las sinagogas de los judíos. Comenzaba desde casa y después empezó de una manera aleatoria. Eso era extendiendo de una manera especial la verdad. Y no era un charlatán, no era con palabras bonitas, no, hermanos. Era palabras llenas de la unción de Dios, corroborándola por medio de la vida y de los milagros que el Señor realizó por mano de este gran siervo. ¿Cuántas almas no le agradecerían al apóstol Pablo haberlo sacado de las tinieblas, de la potestad de Satanás, y haberlos traído a la luz gloriosa del Evangelio? Una vida totalmente entregada a la misión que el Señor le otorgó. Si como perseguidor fue bueno, como perseguido fue mejor. Eso es increíble, la vida de este siervo de Dios. Y decimos, bueno, pero hubo muchos discípulos que también predicaron. Claro que sí, imagínense, si nos ponemos a sacar cuenta cuántas cosas maravillosas se hicieron por manos de Bernabé, del evangelista Felipe, de Silas. O sea, esto es claro. Claro está, tenemos la opción o tenemos la bendición de conocer un poquito más del trabajo detallado del apóstol Pablo, porque Lucas compartió con este siervo bastante tiempo, lo que permitió que él pudiese de primera mano revelarnos las experiencias que vivió cerca del apóstol Pablo. Pero si Lucas hubiese estado con Bernabé, por supuesto, hubiésemos conocido un poquito más de la vida de Bernabé, o si hubieses compartido un poquito más con Silas o con Pedro. Sin embargo, el Señor le ha placido que nosotros estemos anuentes de parte del ministerio que se realizó por mano del gran apóstol Pablo. Y este ministerio del apóstol Pablo no tuvo límites. Esto fue espontáneo, transparente, de una manera maravillosa. Ya estando ellos entonces salvo, ellos supieron que la isla donde habían llegado era Melita, y esa es una pequeña isla que está al sur de Sicilia e Italia. Y cuando ellos llegaron se dieron cuenta que todos los habitantes de esa isla los trataron con mucha humanidad. Y fíjense la manera particular de Lucas, no poca humanidad, o sea, mucha humanidad. Porque ellos encendieron un fuego y les recibieron a todos a causa de esa lluvia que estaba cayendo. Recordemos que estaban viviendo o pasando por una fuerte tormenta. Y esto les permitió a ellos entonces poder agarrar un poquito de calor debido al frío que se estaba presentando. Estaban en invierno. Entonces empezaron ellos a recoger algunas ramas secas y las comenzaron a echar al fuego. Y Pablo, haciendo esto también, estaba recogiendo algunas ramas, algunos sarmientos, y cuando él estaba en esto, observen la personalidad del apóstol Pablo. Era un hombre diligente. Él estaba mojado, acababa de salir del barco, así que estaba sentado esperando que otros le encendieran fuego. No, este era un varón decidido, hermanos. Ustedes observan los pequeños detalles que nos da la personalidad del apóstol Pablo, y era un hombre de trabajo, era un hombre de fe, de impulso, era un hombre todoterreno, como diríamos, era un 4x4, ese hombre no escatimaba, y él comenzó también a recoger sarmientos, a recoger ramas, para avivar el fuego, de modo que todos pudieran recibir el beneficio del calor. Y haciendo esto,
Una víbora, nos relata Lucas, que estaba huyendo del fuego, del calor, se le prende de la mano. Imagínense ustedes, delante de los ojos de todo ese personal, tanto de los presos como los habitantes de la isla. Por supuesto, esto fue notorio y esto encendió las alarmas y comenzaron ellos a pensar, oye, este hombre verdaderamente es un homicida, es un hombre malo, ha escapado del mar, logró sobrevivir de esa fuerte tormenta, pero igualito la justicia no lo va a dejar vivir. Y eso es lo que así juzga el humano, así juzga el ser humano. Pero ¿cuál fue la impresión? ¿Qué sucedió? Imagínense, una víbora lo muerde. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Sacudiendo la víbora en el fuego. Ese animalito no iba a permitir que mordiera a otra persona. Se deshace de ese animal, sacudiéndola y echándola en el fuego, y nada le pasó. ¿Qué les parece este acontecimiento? La mejor carta de presentación del apóstol Pablo. Mientras estos hombres juzgaron en su interior, en su corazón, imaginándose que este hombre verdaderamente era malo, perverso, y que la justicia divina no lo iba a dejar vivir, fue la carta de presentación del apóstol Pablo, de ese legado que Jesucristo dio a sus discípulos. Hermanos, esto es glorioso, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque usted se adentra a las Escrituras, a la santa y bendita palabra, y el Señor nos da esta maravilloso regalo. ¿Qué dijo el gran Señor, el divino Maestro? Nos vamos al Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, y Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. ¿Se cumplió esto en este hombre de Dios? A los ojos de estos presos y de este personal que estaba habitando en la isla, se cumplió. Qué carta de presentación del apóstol Pablo. La gente estaba allí esperando que el hombre cayera largo a largo. Y nótese, ni siquiera fue que lo corrieron a auxiliar. Ay, lo mordió una víbora, vamos a ver qué hacemos, cómo extraemos el veneno. No corrieron a auxiliar. En su mentalidad dijeron, bueno, vamos a esperar allí que este hombre se hinche y que caiga muerto de repente. Pero estos hombres, esperando mucho y viendo que ningún mal le veía, entonces cambiaron de parecer y dijeron, no, este hombre no es un malo, este hombre es un Dios. Fíjense, ninguno corrió a socorrer al apóstol Pablo. Ninguno. Ahí estaba la evidencia ante los ojos de estos hombres, que había sido mordido por una víbora letalmente venenosa. Este hombre la sacudió, la echa al fuego, porque de esa manera se asegura que no vuelva a morder a otro de los que estaba allí en la compañía. Nadie lo auxilió, nadie le prestó los primeros auxilios. Ya este hombre, ante la lógica, era un condenado a muerte. Pero allí la gracia del Señor, lo que el Señor promete, hermano, lo cumple. Acabamos de leer lo que nos dice el Evangelio de San Marcos. Y esto es una realidad, esto no es cuento. ¿Ustedes creen que cuando el apóstol Pablo comenzaba a enseñarle a las personas que habían visto este suceso sobrenatural, no iban a creer en el Señor? ¿Y usted por qué no le pasó nada? ¿Por qué no murió? Porque el Señor nos dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas son las señales de los que siguen a los que hemos creído en Él. Y no lo hizo como un espectáculo, no lo hizo como, bueno, miren, me muerde y no me pasa nada porque yo creí en el Señor. No, nótese eso, no es eso.
estas son las señales que confirman en dónde usted está parado. No es con su fuerza, es con la potencia y con el poder delegado del cielo. Y esto lo experimentó el apóstol Pablo claramente. El evangelio que él presentó después de este suceso, ¿ustedes creen que iba a tener credibilidad o no iba a tener credibilidad? Por supuesto que sí, porque la evidencia la tenían ellos delante de sus ojos. Por supuesto que el apóstol Pablo sufrió el dolor de la muerte de la mordedura de la víbora, claro está, porque era eminente que debía sufrir el dolor, pero el veneno no le hizo daño, porque la sangre de Cristo es la que cubre a los siervos de Dios. Y esa sangre es la que reviste a sus hijos de la autoridad y del poder. Así como la muerte no llegó a los primogénitos en Egipto por la sangre del Cordero, así muchas veces podemos entonces observar cómo la sangre del Señor no permitirá que la muerte toque a tu vida, para testimonio de muchos. Y esto fue algo maravilloso, maravilloso. En aquellos lugares habían propiedades de un hombre principal de la isla que se llamaba Publio. Y este hombre Publio era el oficial romano de más alto rango en la isla. Y estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Y la disentería es un problema, es una enfermedad seria. La disentería es una enfermedad que, por supuesto, que nos lleva a la muerte, sin duda alguna. La disentería es como un trastorno del intestino, es una enfermedad del estómago que produce grave diarrea con moco, con sangre, y esto es algo que lleva totalmente a la muerte. Es una enfermedad causada por una bacteria. Pero llegó el hombre de Dios. ¿Ustedes creen que cuando el apóstol Pablo dijo, voy a orar por él, no iban a creer que tenía Dios el poder para hacer esta sanidad? Por supuesto, después de haber visto al apóstol Pablo que nada le había sucedido, que esa serpiente había quedado bien quemadita, dice, mire, fue el apóstol Pablo, al verlo, oró por él, le impuso las manos y le sanó. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesucristo dijo, sobre los enfermos pondréis las manos y serán sanos. Nuevamente el apóstol Pablo hace gala de la autoridad dejada de Cristo a sus discípulos. Aquí está, hermano, la evidencia clara de la vida respaldada. Un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de entrega, un hombre que el Señor enviaba al ángel. No nos dice cómo se llamaba el ángel, pero ahí estaba el ángel dándole fortaleza al siervo de Dios. Un hombre que estuvo con su oído muy dócil para escuchar y hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto, por supuesto, fue hecho notorio, de tal modo que todos los que estaban en la isla y tenían enfermedades venían al apóstol Pablo y eran sanados. Fíjense este ministerio glorioso de la sanidad divina de Pablo en esta isla. Y aquí hay una referencia a sanidades divinas, a pesar del hecho de que Lucas, un médico, acompañaba al apóstol Pablo, porque bien pudo haberle dicho Pablo a Lucas, médico, oye, vamos a recétale algo al Señor que tiene disentería. Y con esto no estamos echando a un lado el conocimiento que tenía Lucas como médico, no. En esto estamos realzando el privilegio y la primicia que sobre todo debe tener la fe en Jesucristo. ¿Verdad? Pudo haber dicho Lucas, oye, déjame revisarte esa mordedura, a ver, para ver cómo te extraemos el veneno. No, hermanos, el poder de Dios sobresaturó la magnificencia de su grandeza. Esto es algo maravilloso. Entonces,
Este hecho incomoda tanto a los críticos de la sanidad moderna, que algunos han adelantado la teoría de que las sanidades que se mencionan en este capítulo fueron obra de Lucas, quien habría empleado remedios médicos, aunque no se menciona aquí su nombre. La teoría se basa en el uso de que la palabra griega la sanidad. Esto insta a que se refiere a la curación. Sin embargo, de hecho, de esta palabra aparecen tantas veces en el Nuevo Testamento, en 32 casos, y se refiere claramente a la sanidad divina. En los demás tiene un significado general, pero nos damos cuenta que la grandeza y el poder delegado por Jesús a sus discípulos está vigente. Estuvo presente, por supuesto, en la iglesia primitiva, y hoy en día, hermanos, hay muchísimos testimonios actualmente de la grandeza de Dios. Hay muchísimos. Así que, ¿por qué dudar? Porque el Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, estos hombres honraron con muchas atenciones a estos 276 personas. Estas 276 personas los honraron, tuvieron mucho privilegio, y eso a causa del siervo de Dios, que manifestó en todo momento su identidad de ser hijo de Dios. Ya entonces pasaron los 3 meses y ya les tocaba entonces zarpar, salir de la isla y llegar a otro lugar que se llama Siracusa. Y estuvieron allí en ese lugar 3 días y de allí entonces se fueron a Regio. Bueno, tuvieron que esperar 3 meses hasta que empezara la temporada propicia para la navegación, y probablemente en febrero los hermanos gemelos Cástor y Pólux, que eran las deidades protectoras de la navegación. Siracusa era la principal ciudad de Cilicia. Y fíjense lo maravilloso, cómo nos relata Lucas, cómo ellos entonces comenzaron nuevamente al viaje, y cuando ellos llegan a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, el grupo que viajó por Roma vía Apia, el foro de Apia era un pueblo situado a 70 kilómetros de Roma y 3 tabernas a 55 kilómetros de la capital. Como un ciudadano romano, porque recordemos que Pablo va a comparecer ante César en la postura de ser ciudadano romano y tenía ese derecho, ese privilegio. Y él no había cometido ningún delito flagrante, ni había sido homicida, ni había hecho algún delito grave. A él se le permitió entonces alojarse en un cuarto privado. Así que este hombre llega allí, tiene a un soldado que lo está custodiando, pero tiene la oportunidad de vivir, como diríamos, cómodamente. No estaba en prisión. Durante esos años que estuvo esperando su juicio, estuvo activo en la evangelización al 100%. Y ellos entonces llega, y a los 3 días Pablo convoca a los principales de los judíos que estaban allí reunidos y les dijo: mire, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa los llamo para hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. Entonces, la esperanza de Israel es el reino mesiánico de Jesús de Nazaret. Y Pablo, por supuesto, había sufrido una intensa persecución, y los judíos romanos expresaron sorpresa porque su notoriedad no había llegado a los oídos de ellos. Y estos judíos romanos no habían oído hablar de Pablo de Tarso, pero habían escuchado muchas noticias negativas acerca de la secta cristiana. Y apoyados ellos, el apóstol Pablo con vehemencia habla con ellos y comienza a debatir, a enseñarles a través de la palabra de Dios
cómo en Jesucristo se había cumplido las promesas dadas al pueblo de Israel por medio de los profetas. Entonces, esta estadía en Roma, por supuesto que causó gran bendición. Y apoyando, por supuesto, los argumentos en las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el Mesías y su reino, Pablo presentó las evidencias de que estas cosas eran totalmente dirigidas a Cristo el Mesías. Y el mensaje que cierra el libro de los Hechos es que los judíos de los días de Pablo, desde Jerusalén a Roma, rechazaron a Jesús como su Mesías. Naturalmente, algunos judíos creyeron, pero la antorcha del Evangelio pasó de las manos de la nación judía a los gentiles. Y no solo el cristianismo se había difundido entre Jerusalén y Roma, sino también había dejado de ser una religión exclusivamente judía para convertirse en esperanza para todas las naciones. Es más, el mismo apóstol Pablo explica brevemente esta transición en la carta a los romanos, desde el capítulo 9 al capítulo 11. Él explica todo esto, donde somos llamados o nos detalla como acebuche, como injerto del olivo. Y entonces nos damos cuenta aquí ya el apóstol Pablo cómo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían y predicaba del reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Volvemos y recordamos, el apóstol Pablo no hizo un viaje de turismo. Él estuvo en los negocios del Señor en todo tiempo. Y el término del reino de Dios no es tan prominente en los Hechos como en el Evangelio de Lucas. Pero el libro de los Hechos, hermanos, termina con las enseñanzas del reino. Jesús predicó y reveló el reino, y los apóstoles predicaron y revelaron el reino en los Hechos. Y este libro presenta a Pablo perseverando en la predicación del reino para un relato de las probables actividades posteriores de Pablo. Nos damos cuenta cómo en este libro de los Hechos nos llama, hermano, a una fe enérgica que puede no resultar familiar para muchas personas. Y es refrescante leer acerca de hombres y mujeres que creyeron en nuestro Dios para hacer grandes cosas de una forma extraordinaria. Así que debemos tener ese coraje de imitarlos. Estos relatos, hermanos, nos invitan a enfrentar los riesgos asociados a esta fe valiente y a decir así que si el Señor les dio a ellos la fuerza y la fortaleza por tener una vida consagrada, nosotros también estamos llamados a tener una vida plena, llena de fe y consagración a Dios. Es lo principal, hermano. La obediencia a Dios nos trae el respaldo divino del cielo y una manera eficiente y eficaz de poder persuadir a la humanidad de que Jesucristo vive y reina aún en nuestros días. Que cuando se hable de nosotros, el Señor mismo diga, contra mí están hablando, contra mí están haciendo mal, porque si vivimos conforme a la verdad de Cristo, no están persiguiendo X denominación, están persiguiendo a Jesús. Así lo hizo ver el Señor por medio de estas verdades reveladas. Yo soy Jesús a quien tú persigues. De esa manera se le presentó al apóstol Pablo. Pero ¿cómo vivían esos hombres? ¿Cómo vivieron esas mujeres? ¿Cuántos prefirieron perder su dignidad, su vida, antes que negar la fe de Jesucristo? Hoy por hoy, por cualquier nimiedad, por cualquier cosita, se escandalizan, se van a otras culturas y se van a otras cosas que no ha mandado el Señor. Qué triste y qué alejados estamos, Señor, cuánto nos falta. Cuando nos ponemos al lado de un apóstol como el apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, el apóstol Pedro, cuando nos ponemos al lado de estos siervos, hermanos, estamos años luz de parecernos a ellos. Cuántas situaciones difíciles vivieron y cada día sobre ellos se agolpa una grandeza muy grande, muy enorme de las obras que por medio de Jesucristo ellos realizaron. Aún en nuestros días el Espíritu Santo sigue dando testimonio de la vida y la obra de estos siervos de Dios. Y volvemos y recordamos, hoy por hoy es que no se le puede llamar la atención por algo, o no se le puede corregir por algo,
o X cosa que aparece en la Biblia, porque inmediatamente se escandalizan y se van. Qué triste. Dios nos ayude, hermanos, a perseverar mirando el blanco de la soberana vocación. Porque si miramos al hombre, vamos a caer. Si nosotros miramos al hombre, hermanos, del suelo no vamos a pasar. Ahí vamos a estar. Allí vamos a estar. Pero qué lindo es permanecer confiados plenamente en el Señor. Esto es lo que nos llena de fe y de valor. Y fíjense, hay que recordar lo que nos revela el libro de los Hebreos. Ese libro es hermoso, la carta a los Hebreos, ya para concluir, ya con este maravilloso libro que nos llena de fe. De verdad, yo no sé cuántas veces he leído el libro de los Hechos, pero es hermoso, hermano. Esto es glorioso, este libro es maravilloso. Cuando usted entra a la carta de los Hebreos en el capítulo 11, lo que conocemos como la excelencia de la fe, esto es hermoso, porque nos dice el apóstol Pablo, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltara contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados, para que no fuesen ellos, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. ¿Qué les parece esto, hermanos? ¿No les hace sentir el corazón chiquitito? ¿Quiénes de nosotros hemos sido perseguidos, hemos sido azotados? ¿Quiénes de nosotros hemos recibido nuestros muertos sin la esperanza de quiénes? Hermanos, estamos años luz a lo que estos siervos experimentaron. Y hoy por hoy nos quejamos de cualquier cosita y ya, y nos vamos. Y si nos podemos ir a una iglesia más fashion, mejor. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Dios nos ayude. Dios nos conceda la mente clara y la visión muy, pero muy clara para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. No podemos entender con tanta majestad y con tanta maravillosa testimonios de Dios que ha hecho en nuestras vidas y que hemos experimentado, poder mirar atrás. No, hermanos, necesitamos seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ayude. Dios permita en nosotros tallar esa medida del hombre, de la mujer de fe, que podamos, que en nuestras vidas pueda cumplirse este anhelo del Espíritu Santo en la vida de cada creyente de estos días, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que estos grandes baluartes de la fe no sean perfeccionados sin nosotros. Hermanos, Dios tiene grandes cosas para su pueblo. Nosotros debemos procurarlas. Nosotros debemos anhelar vivir en santidad, no como una imposición, no, porque mientras me vean, no. ¿De dónde nos vamos a esconder nosotros de la presencia de Dios?
¿De dónde? Qué lindo es vivir convencido de la existencia de Dios en nuestras vidas y que de todo lo que nosotros hablemos, pensemos, hagamos esté acorde a la voluntad de Dios. Porque recordemos que de los valientes es el reino de los cielos, y estos hombres que estamos leyendo realmente estuvieron llenos de valentía, de esa fe que arrolló la incredulidad de aquellos quienes trataron de ocultar la existencia de Dios, la existencia y la obra de Jesucristo en la vida de la humanidad. Así que nosotros estamos llamados a ser portavoces, a mantener ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que así como estos hombres al poner las manos sobre los enfermos en nosotros se pueda realizar. ¿Por qué no se realiza, hermanos? Quizás estamos viviendo una vida falta de fe, de consagración, de abnegación, plenamente llenos de Dios. Ustedes se imaginan eso, hermanos, que usted esté pasando por una tribulación y que el Señor envíe un ángel y le diga, no te preocupes, que la oración que has elevado, Dios te ha dado lo que le has pedido. ¿Sabes lo que es eso, hermanos? Eso es algo maravilloso. ¿Y ustedes creen que eso era en los tiempos antiguos? Ya en estos tiempos ya se venció. No, hermanos, eso está vigente. Eso está aún presente, porque es promesa de Dios. Es ese legado divino que Jesucristo dejó a sus discípulos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Imagínense eso. Qué maravillosa forma de predicar. El apóstol Pablo, junto con los que estaban a su alrededor, fueron convencidos de una manera especial. El Señor hablando a través de la vida de estos grandes siervos de Dios. Así que no pensemos que, bueno, porque es que no me toman en cuenta, porque es que yo mejor me voy a otro lugar donde sí me usan, hermano. Si usted no se deja, no es usado porque usted no quiere, porque a usted nadie le limita que usted sea un hombre o una mujer de consagración y usted vaya y predique y lleve sanidad al alma quebrantada. Así que nadie le pone a usted límite. La iglesia no dice, no vayas a predicar o no vayas. Qué maravilloso es salir con el aceite y orar y llevar esa verdad. Y hermano, eso es algo maravilloso y no hay límite. En la iglesia no hay límite que usted haga eso. Usted no se puede sentir triste porque es que yo no me toman en cuenta. Dios te ha traído a este pueblo para salvarte y quiere verter en tu vida los dones maravillosos que Él está allí dando a sus hijos. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Hermanos, como dice la palabra, debemos buscar primeramente el reino de Dios para que el Señor entonces haga una obra maravillosa y seamos esa fuente donde se fluya esa verdad que aunque la gente no se convierta, ahí quedó el testimonio de que hubo un hombre, una mujer de Dios que enseñó y vivió conforme al plan de Dios. En eso debemos nosotros consolarnos. Así que bueno, llegamos al final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vuelvo y les recuerdo, es precioso este libro. Hechos, lo que ellos realizaron, no fueron planes de los apóstoles, sueños de los apóstoles, anhelos de los apóstoles. No, hermana, fueron sus vidas plasmadas en la más gloriosa experiencia de estar envueltos en el fuego del Espíritu Santo. Instrumentos escogidos. ¿Con qué capacidad, con qué fervor emprendieron ese caminar de fe? El apóstol Pablo le empezaron a apedrearlos y se fue a otra iglesia. No, hermanos, ¿cuánto nos falta? Dios nos ayude y que podamos perseverar, hermanos, perseverar en la fe, confiados en Él. Si usted está enamorado de Dios, si usted está enamorada de Dios, a usted no le va a pesar orar, ayunar, caminar conforme a la voluntad de Dios. A usted no le va a pesar comer de acuerdo a la voluntad de Dios, vestir de acuerdo a la voluntad de Dios. A usted no le va a pesar eso. Yo conocí en Venezuela una muchacha que fue miembro y ella dejó de congregarse
en la iglesia, porque, bueno, nuestra iglesia tiene establecida pues como disciplina que las mujeres no se pinten las uñas ni se maquillen. Y ella tenía unas manos tan lindas y unas uñas tan lindas que ella se apartó de la iglesia porque ella no iba a dejar de pintarse las uñas. Y yo digo, wow, qué triste que tu salvación valga eso, de verdad. Así que Dios nos ayude y nos mantenga perseverando en fe.